Muy bien, iniciamos la grabación. En este video vamos a continuar, esta va a ser la segunda parte de este análisis de la macroeconomía ecuatoriana desde un enfoque un poco más estructural, viendo algunos patrones de varios años que afectan al país, ¿no? En el video anterior, sí, para efectos de recordar, nosotros habíamos discutido algunos patrones de carácter cíclico o posiblemente cíclico, ¿no? De la economía ecuatoriana, que los vimos con algún detalle, ¿no? Vimos algunas variables que posiblemente podrían tener este comportamiento, que dicho sea de paso, y eso creo que tal vez no fui muy enfático en el video anterior y lo recalco ahora, entonces, estos comportamientos cíclicos no tienen que tomarse tampoco como una ley absoluta, ¿no? O sea, no vayamos a creer que ya porque esto es cíclico, obligatoriamente va a haber una recuperación después de algunos años, cosas así. Esto es solamente referencial, ¿no? Esto es solamente referencial y es bastante dependiente de los grandes ciclos que han vivido los precios de las materias primas, en particular el precio del petróleo. Entonces, estos grandes ciclos que nosotros vimos en videos anteriores, más bien debemos tomarlos como referenciales para entender ciertas etapas históricas que han pasado en la economía ecuatoriana, pero el futuro siempre es un tanto incierto y peor en periodos de pandemia donde no está muy claro qué es lo que nos espera, ¿no? O sea, puede ser que nos espere una situación de complicación de la pandemia o puede ser que las vacunas ya hagan su efecto, cosas así, ¿no? Aunque bueno, con las últimas variantes, especialmente la variante Omicron, no nos queda muy claro el futuro de la pandemia. Entonces, no tomemos estos ciclos tampoco quisiera que los tomen de forma muy, o sea, no se lo tomen tan literal, ¿no? O sea, son simplemente referenciales para un poco describir posibles grandes etapas de la economía ecuatoriana y otros posibles comportamientos cíclicos que, bueno, necesitan más estudio, ¿no? De todas maneras, habíamos dicho que, bueno, eso es un patrón interesante que hay en la economía del país, muy dependiente, ¿no? Repito, esos ciclos a los comportamientos del precio del petróleo y los precios de las materias primas, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos otro esquema estructural que estábamos analizando que tienen que ver con lo que llamábamos estas redes, ¿no? Estructurales y monetarias, redes estructurales de flujos monetarios para tratar de entender cómo el dinero fluye de unas estructuras económicas a otras, ¿no? Incluso había mencionado la posibilidad de emplear cuentas nacionales desde un enfoque teórico marxista, por ejemplo, para poder analizar justamente qué estructuras económicas interactúan entre sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos detalles de esas estructuras económicas que, bueno, no es necesario conocer muy a detalle. Igualmente las láminas de esta presentación quedarán disponibles en la descripción de los videos. Eh, pero más que ese detalle, es solamente recordarles, ¿no? Que uno de los resultados más importantes que nosotros observábamos es este que está aquí, ¿no? O sea, el hecho, bueno, aquí no toma mucho, sí tengo un pequeño problema con la animación, pero bueno, aquí tengo este enlace, entonces vamos a entrar a este enlace para recordar nada más un comportamiento dinámico que ya habíamos visto en clases pasadas, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento? Teníamos algunas estructuras económicas y estas estructuras económicas, sí, em, ¿no? Ya. Tenemos algunas estructuras económicas, sí, estas estructuras económicas recuerden que están interactuando a través del flujo de dinero, ¿no? Los flujos de dinero que se van dando entre estas diferentes estructuras, ¿ya? Y cuando nosotros veíamos el avance en el tiempo, ¿no? De esta red de flujos monetarios, con que nos topábamos, entonces vamos a ver el enlace. Y bueno, lo que nos topábamos era que la red mostraba un comportamiento en donde al inicio hay un crecimiento importante, ¿no? Tanto de los nodos como de los enlaces. Entonces tenemos un crecimiento importante de los flujos monetarios que se van dando, ¿no? Entre las diferentes estructuras. Pero ese comportamiento muestra un estancamiento, un relativo estancamiento desde el 2015, ¿no? Entonces, desde el 2015 habíamos visto que estas redes, estos flujos monetarios se van estancando, ¿no?
lo cual da muestra, ¿no?, de la crisis que la economía ecuatoriana está viviendo desde el 2015 y que se ha empeorado drásticamente con el coronavirus, ¿no? Y bueno, ya la clase pasada vimos que estas estructuras pueden analizarse desde diferentes enfoques y también vimos algunos patrones como por ejemplo cuál es el porcentaje de la producción del PIB que es absorbido por estas estructuras, ¿no? Y el dato más destacable era que alrededor del 24%, de casi 25% del PIB se quedaba en estructuras de circulación local que son en esencia estructuras encargadas de transferir la propiedad de los objetos producidos, o sea, la circulación, o más fácil aún, el comercio, sí, especialmente el comercio y algo las actividades financieras, o sea, actividades que no necesariamente contribuyen bastante a la producción, ¿no? Entonces eso es un pequeño problema. Y cuando veíamos la distribución del empleo entre estas estructuras, igualmente veíamos que el empleo en esta área de comercio, sobre todo, ha ido creciendo de manera importante. Y eso, en cierta manera, es un poco problemático, porque en el caso ecuatoriano, el comercio y las actividades de circulación local no suelen ser actividades muy rentables para las personas que ahí trabajan, ¿no? O sea, el comercio a veces es de subsistencia. Entonces, muchas de las personas que están trabajando lo hacen en actividades comerciales, muy probablemente de subsistencia, cuando tal vez lo ideal hubiera sido que sean más bien las actividades productivas las que absorben más empleo, ¿no? Pero bueno, todo esto ya lo vimos. Igualmente vimos lo elevado que es en el caso ecuatoriano el peso del consumo, ¿sí? El peso relativo del consumo, pero más que eso, la dinámica un tanto de la inversión que al inicio ha llegado a ser alta hasta un 26-27% y que luego ha ido decayendo, ¿no? Entonces todo eso ya lo hemos discutido. E igualmente vimos el peso que llegan a tener, por ejemplo, en el PIB, las remuneraciones, ¿no? Que estamos hablando de un peso que está entre el 30 y el 38, 37%. Remuneraciones que han tenido un peso que ha ido creciendo, pero hasta un punto, ¿no? Y luego se han ido estancando. En fin, y también hablamos de otras estructuras de red que, bueno, están disponibles y como ustedes tienen también acceso a las láminas, en estos enlaces ustedes pueden ver estas versiones, estas estructuras dinámicas, ¿no?, que se pueden notar en las diferentes redes. Bueno, bueno, aquí tenemos algunos datos también de el gasto en insumo que tienen algunas de estas estructuras, pero quería terminar con esto, ¿no? Este recordatorio de que además de pensar que dentro del Ecuador hay estructuras en red, también uno puede pensar que esas estructuras se conectan con redes más grandes, ¿no? Sobre todo las redes de comercio internacional, en donde obviamente sí el Ecuador y toda su estructura económica, o sus estructuras, mejor dicho, económicas, se ven muy pequeñitas si las comparamos con el mundo, ¿no? Entonces, al compararlas con el resto del mundo, realmente la economía ecuatoriana tiene una participación, un rol muy pequeño, ¿no? Incluso a nivel latinoamericano, el rol de esta economía es muy pequeño, ¿no? Pero bueno, entonces vamos ahora a continuar haciendo un detalle ya de algunos indicadores de las estructuras económicas ecuatorianas más puntuales, ¿no? Porque esta primera parte que vimos es mucho más, si quieren, macro, ¿no? Muy macro. Hablamos de los ciclos económicos o posibles ciclos económicos que necesitan ser estudiados más a fondo, ¿no?, para la economía del país. Y también hablamos de de los flujos monetarios que igualmente necesitan más estudio, ¿no? O sea, yo al menos solamente les estoy presentando una idea general, ¿no? Pero vale la pena que conozcan, puesto que estos son análisis que en muchos casos se están intentando implementar, ¿no? Hay gente que está haciendo esto con datos mucho más precisos, ¿no? Yo solo les doy aquí una idea muy global, ¿no? Muy bien, entonces pasemos ahora a datos más puntuales de la economía ecuatoriana. Y este dato de aquí es un dato que, bueno, ya se ha discutido mucho en el contexto de la crisis del COVID-19, pero de todas maneras mencionar, ¿no? No queda de más, no está de más recordar que en la economía ecuatoriana tenemos una contracción económica en el año 2020 del 7,8%, que es una contracción económica, es la más severa, ¿no?, que hemos visto en todos los años en los que hemos tenido registros de datos, ¿no? O sea, si nosotros vemos años anteriores, ninguno llega a esa contracción.
A lo sumo tenemos la caída del año 99, que fue de 4,7%, pero obviamente que la del 2020 la supera de forma total, ¿no? Entonces, es una contracción económica muy seria la que ha vivido la economía del Ecuador y la potencial recuperación económica, sí, que supuestamente el Ecuador espera en el año 2021, no es muy alentadora, ¿no? No es muy alentadora porque, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador tiene una previsión de que la economía ecuatoriana podría estar creciendo más o menos un 3,5% por ahí, ¿no? O sea, más o menos. Lo cual no es alentador, puesto que la región, muchos países latinoamericanos van a crecer tasas mucho más altas, ¿no? O sea, nosotros esperamos crecer aquí al 3,5% en 2021, cuando el promedio, por ejemplo, para los países, eh, bueno, los países en vías de desarrollo, como se les llama, está bordeando el 7%. Entonces, nuestra recuperación va a ser más bien lenta. O sea, vamos a tener un efecto rebote no muy fuerte, porque después de una caída grave, lo que se esperaría sería un crecimiento importante. Pero eso no lo vamos a tener, lo cual da a pensar que nos va a costar algunos años volver al nivel económico prepandemia. Y a eso agregar también el número de personas que han fallecido durante la crisis del COVID-19, ¿no? Que creo yo que es un dato mucho más importante incluso que la contracción del PIB. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, una estimación de cómo avanza el número de muertes en el país, estimadas con información del registro civil, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Esto se conoce como el exceso de fallecimientos, ¿sí? El exceso de fallecimientos. Es un dato que se está usando en varios lugares del mundo, pero que extrañamente muchos gobiernos no le dan mucho realce. Este dato muestra cómo se dan las muertes por encima de los promedios históricos por todas las causas. O sea, estas son las muertes que se encuentran en el registro civil, ¿no? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el promedio de los últimos 5 años, que es esta línea en negro, ¿sí? Y sobre esa línea ustedes pueden ver las tendencias, por ejemplo, del año 2020, que está en rojo, y del año 2021. De hecho, si tomamos este enlace y nosotros lo ponemos en el buscador, nos va a llevar al dato más actualizado que hay, ¿no? Esta información, eh, en realidad, esta información, si bien es cierto, es del registro civil, pero hay personas que se encargan de actualizarla, ¿no? En este caso, quien hace el análisis es el Observatorio Social del Ecuador, a partir de información recopilada por otras personas, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí está la página. Vamos a ver el último dato. Fallecidos. Aquí está, fallecidos a nivel nacional. Esperemos un poco. Aquí se va a poder ver la información de todos los fallecidos, ¿no? Por todas las causas. Si es que no tengo problemas. Mm, esperemos un segundo. Aquí debería salir la imagen, en teoría. Si es que no sale, es una pena, pero bueno. Eh, dejémosle que se vaya cargando, ¿ya? Mejor dejémosle que se vaya cargando. Por ejemplo, yo tengo este dato consultado hasta septiembre. Ya se hablaba de casi 70.000 personas, ¿no? Que han fallecido por encima de los promedios históricos. Este dato es un poco complejo, ¿no? Algunas estimaciones le dan en... una pena, no cargan los gráficos. Parece que es algo de mi computador, pero bueno. Disculpe. Bueno, de todas formas, como les digo, es un dato un poco complejo, las estimaciones no son muy precisas, pero quienes deberían estar haciendo estas estimaciones son precisamente el gobierno, ¿no? Pero bueno, no ha habido interés por parte del gobierno de hacer una actualización de estos datos. Y de todas maneras, también les invito a que revisen la página, que bueno, en mi computador, por temas de carácter más bien técnico, no ha estado funcionando muy bien, pero debería funcionarles, ¿no? O sea, de todas maneras, dejemos de ver si se carga. A ver si actualizando se carga o no.
Dejémoslo ahí un momento. Bueno, sigamos. Entonces, tomando en cuenta estos dos datos, ¿no? O sea, que el 2020 ha sido o ha generado la mayor contracción económica del país. Y aparte, la pandemia de coronavirus ha generado una cantidad de muertes realmente enorme, ¿sí? Vamos ahí sí a ver unos detalles de los datos de la economía ecuatoriana. Em, Aquí, bueno, me doy la oportunidad de invitar a quienes deseen revisar este libro que pude sacar sobre la mezcla, ¿no?, de la crisis económica y la pandemia, COVID-19, la tragedia de los pobres. Con mucho gusto les invito a revisar, está disponible en línea. Y ahí se dan muchos más detalles, datos de la pandemia y más que nada la interacción, ¿no?, entre pandemia y economía. Porque sí vale la pena tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, de que eh, la crisis no es solamente sanitaria ni solo económica. O sea, este periodo de pandemia ha motivado ha exacerbado una crisis social de muchísimas dimensiones, ¿no? Que merece ser estudiada más a fondo también. Pero bueno, vamos entonces ahora con los indicadores ya más puntuales, ¿no?, de cada una de las estructuras económicas que podemos encontrar en el país. Y vamos a empezar con algunos indicadores sobre producción, ingresos y empleo. ¿Sí? Entonces, bueno, a nivel de producción, como ya les había dicho, hay una contracción económica en el año 2020 de 7,8%. Pero un indicador que es bastante ilustrativo del estancamiento económico que vive el país, ¿sí?, es especialmente el del PIB nominal per cápita o ingreso nominal per cápita, ¿sí? O sea, en definitiva, el PIB, recuerden que es todo aquello nuevo que se produce en una economía durante un periodo de tiempo, ¿sí? Producto interno, y es bruto porque no se descuenta la depreciación, ¿ya? O sea, en definitiva, el PIB es toda la producción nueva de una economía, simplificando, ¿no?, obviamente. Usualmente a precios de mercado, ¿no? Aunque también puede estar medido a diferentes precios. Eh, y ese PIB, si ustedes lo toman de un año, ¿no?, lo dividen para toda la población. Entonces les va a dar el PIB per cápita. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver del PIB per cápita? Un comportamiento en donde desde el año 2000 hasta el año, bueno, podríamos hacerlo así, ¿no? Desde el año 2000 hasta el año 2008, sí, como que hay un crecimiento importante. Entre el 2008 y el 2009 hay un ligero estancamiento. Sí, o sea, hay un ligero estancamiento del PIB per cápita. Esto corresponde a la crisis financiera que se dio precisamente, sobre todo en 2009 para el caso ecuatoriano, pero fue una crisis financiera internacional, ¿no? O sea, una crisis financiera internacional, y esa crisis llevó a que en el año 2009 tengamos eso, ¿no? Tengamos un ligero estancamiento de la economía, de la producción por habitante, pero luego de eso la economía se recuperó de forma bastante rápida, y es más, los precios del petróleo llegaron a niveles muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la economía volvió a crecer, la economía ecuatoriana, hasta 2014, ¿sí? De hecho, en 2014, a mediados de año, si no me equivoco, por ejemplo, el barril de petróleo ecuatoriano, el crudo ecuatoriano en promedio llegó a estar por encima de los $90 por barril. Entonces, ese aumento de precios fue muy importante y llevó a que, bueno, la economía tenga esa expansión. Luego pueden notar claramente que después, en 2015, la tendencia de crecimiento se cae. Ahí hubo una caída dramática del precio del petróleo. Y ese estancamiento se mantiene en 2016. Ya en 2016, vuelta, recuerden que a más de que los precios del petróleo seguían cayendo, en febrero, por ejemplo, el precio del petróleo ecuatoriano creo que llegó a 12 o 15 dólares, 12 creo que fue, dólares por barril. Entonces fue muy abrupta la caída. Sí, hubo una caída muy abrupta de los precios del petróleo. Y aparte recuerden que el 16 de abril del 2016 penosamente tuvimos la tragedia del terremoto en Manabí, ¿no?, con más de 600 personas fallecidas. Luego de eso, la economía ecuatoriana no ha logrado despegar un poquito, se recuperó el Producto Interno Bruto por habitante entre el 17 y el 18, en el 19 otra vez el estancamiento, es decir, nosotros después del 2014, en el que tuvimos un PIB por habitante, un PIB per cápita de $6,347, después de eso
nunca volvimos a registrar ese mismo nivel de PIB por habitante. Y en el 2019, por ejemplo, estábamos en un ingreso por habitante de $6.200. Y en ese periodo de estancamiento de varios años, claro, uno dirá, no, pues que había recuperación y todo, pero en realidad, si pueden ver, no era ni siquiera una recuperación estable, ¿no? Porque a veces crecía y después como que otra vez. O sea, no había una tendencia de cómo pasó vuelta en el año 2009. O sea, cayó la economía, pero después ya se dio esta recuperación. Aquí no, aquí cayó, se estanca, medio que crece, otra vez cae, entonces no había una tendencia clara. Ya, eso es discutible, pero lo cierto es que más allá de lo que queramos, después viene la caída ya abrupta con la crisis del COVID-19, ¿no? O sea, ahí el ingreso por habitante cae en $5.521. Sí, y bueno, luego está esta posible recuperación. Este es un dato preliminar de recuperación para el 2021 que se espera que sea de $5.600, pero tal vez esté un poquito desactualizado, ¿no? Tal vez los últimos datos del Banco Central le den un poquito más, pero bajo ninguna perspectiva el dato va a ser igual al 2019. Es decir, probablemente tengamos siquiera unos 2021, tal vez hasta el 22 o el 23, sí, con el ritmo de crecimiento que tenemos, que se anuncia de un 3%, luego un 2%, así, probablemente nos quedaremos un par de años más sin llegar al nivel prepandemia, ¿sí? Y es más, en estos momentos, si ustedes se fijan, el ingreso por habitante, por decir, de 2020, si nosotros trazamos una línea desde el 2020, ustedes pueden ver que ese ingreso por habitante es parecido al 2011, 2011, 2012, o sea, casi es un retroceso de 10 años. Es decir, entre estancamiento económico y contracción, estancamiento por lo que se queda ahí, ¿no? Estancado literalmente, y la caída o contracción del 2020, entre todo el proceso, la economía ecuatoriana ya podemos decir que prácticamente ha perdido 10 años, o casi 10 años, o sea, una nueva década entre perdida y, bueno, estancada y perdida en definitiva. Esto es muy parecido, tal vez es hasta más grave de lo que sucedió en los años 80, ¿no? En los años 80 Ecuador vivió también un periodo de estancamiento y de incapacidad de recuperar la expansión económica. Entonces, ¿por qué digo que esto es más grave? Esto es más grave primero porque tenemos una pandemia de la cual todavía no sabemos qué va a pasar y el futuro, ¿no? O sea, algunos ya esperan que termine, pero no está tan sencillo el escenario. Eh, Recién Profe, nomás, disculpe, sí, claro. disculpe que le interrumpa. Le quería preguntar algo que leí en el texto. En efecto, veía una parte que decía que la crisis del estancamiento que estamos viviendo en esta nueva década es incluso más fuerte que la de los años 80. Ujú. Y algo me llamó la atención al principio, decía algo del ocaso petrolero. Y no sé si nos puede comentar un poquito sobre eso, porque en efecto estamos transitando a la minería, ¿no? O sea, pero me pregunto yo esto del ocaso petrolero, qué tan grave es? O sea, se estima, ahí se pone un dato, ¿no? Del 2025, 2024 al 2035 posiblemente se acaben nuestras reservas. ¿Qué tan, digamos, veraz es aseverar eso, Ya, Toledo? perfecto. Gracias por la observación. Claro, ese dato, ¿no? De que, toma en cuenta que todo es prepandemia, ¿no? Había una estimación para la economía ecuatoriana que justo entre esos años eh, el Ecuador iba a dejar de ser exportador neto de petróleo, que significaba que iba a ser más lo que importamos que lo que exportamos, ¿no? Y obviamente tiene que ver con un agotamiento de reservas. Yo le tomo eso como una tendencia, ¿no? O sea, no necesariamente se va a cumplir que esos pues, sean los años, ¿no? Porque de hecho 2024 ya no está tan lejos. Pero algo es cierto, el Ecuador no tiene la misma capacidad de extracción petrolera de antes, ¿no? O sea, eso es un hecho. Cada vez estamos extrayendo crudos más pesados, como por ejemplo, el ITT, y estamos también a la deriva de que los precios del petróleo a ratos parece que se recuperan, a ratos que no. Em, de hecho, y bien que lo dicen, hablando del tema petrolero, no se cargó penosamente esta página, qué pena. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, de paso, ¿no? Para complementar. Les recomiendo, hay muchas páginas para hacer exploración de los precios, ¿no? De varios productos primarios. Yo suelo usar esta, que la Charts.
Es más que nada para que vean un poco cómo se ha movido el precio del petróleo últimamente, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar a esta página, Live Charts, y en esta página tienen ustedes la evolución de un montón de indicadores, ¿no? O sea, tienen indicadores bursátiles, ahí pueden ver el Dow Jones, em, bueno, también pueden ver indicadores aquí están productos primarios como el oro, la plata, el cobre, aquí está el petróleo, ¿no? El petróleo crudo, y también tiene monedas, ¿no? Entonces vamos a ver el precio del petróleo, porque esto un poco me va a ayudar a explicar, ¿no? A priori se pensaba y estas estimaciones que se hacen con algunos métodos que incluyen la campana de Hoover, que la campana de Hoover es más o menos un modelo en forma de campana, literalmente, que trata de explicar hasta dónde pueden aguantar las reservas petroleras de un país y eso. Obviamente no soy experto en esa área, ¿no? Pero eh, es muy probable o era muy probable, ¿no? Que hasta antes de la pandemia, la economía ecuatoriana enfrente ese agotamiento petrolero, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que no solo el problema es de agotamiento petrolero, es también un problema de estructura de producción o de extracción petrolera. Bueno, ahí depende, algunos se llaman producción, otros no. Quiero ver si les pongo, a ver, semana, mensual mejor. Ya. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Aquí está el dato mensual del precio del petróleo en su circunstancia actual, ¿no? Como ustedes notarán, es muy volátil, ¿no? De hecho, ahí está un poco más clara la imagen. Entonces, miren esto, ¿no? Eh, el precio del petróleo llegó a estar en unos niveles altos. Este es el precio del WTI, el West Texas Intermediate, que es el indicador para la economía ecuatoriana, ¿no? O sea, nuestro petróleo más o menos sigue una tendencia parecida al petróleo de Texas, ¿no? Claro que nuestro petróleo es un poco más barato, pero bueno. El caso es que aquí pueden ver la caída que les decía del 2015. ¿Sí? Aquí está la caída del 2015, que definitivamente es una de las últimas caídas más severas. Aquí pueden ver que hay otra caída, que este en cambio tiene que ver con la crisis del COVID, ¿no? Este de aquí es la caída que se dio en 2020. Incluso hubo un día en el que el precio del petróleo tuvo un valor negativo. Un día, ¿no? Un día en el que tuvo, o sea, las personas no querían comprar petróleo, querían deshacerse del petróleo. Pero esto era un tema de inventarios y cosas de ese estilo, ¿no? Y bueno, ha habido una ligera recuperación, bueno, ha habido una, no ligera, diría una importante recuperación del precio y otra caída, ¿no? No tan fuerte. Y ahorita estamos con $71 por barril. En promedio, para el caso ecuatoriano, está en un 65 por ahí. Entonces, ¿qué tan real es pensar que de aquí a unos años el petróleo, no digamos se agote, ¿no? Porque esto siempre es un tema, véanlo así, ¿no? Por ejemplo, el carbón. No es que el carbón se agotó para que se deje de usar. El carbón sigue existiendo y todavía se usa en muchos casos. Pero claro, se reemplazó el carbón como energía principal, ¿no? Entonces algo parecido puede pasar con el petróleo, pero a largo plazo, ¿no? No le veamos al petróleo como que se va a agotar. O sea, sí, puede irse agotando, pero todo depende de cómo se manejen las reservas. Y aparte puede haber puede darse que se encuentren más reservas. Pero yo diría que el agotamiento petrolero también está dado por las condiciones del mercado mundial. Tomen en cuenta, por decir, que muchos países europeos ya están planteando cada vez de forma más drástica el uso de nuevas energías, el reemplazo de vehículos a combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Entonces, ese tipo de tendencias diría que pueden acelerar los tiempos de agotamiento del mercado petrolero, ¿no? De hecho, esta gran caída que tuvimos en el año 2020 tiene mucho que ver con el parón que tuvo la propia economía por la pandemia. Los cierres y todo, ¿qué provoca ahora? Provocaron que el precio del petróleo caiga porque muchas actividades se pararon, entonces no se necesitaba combustibles. Entonces yo creo que puede ser que a mediano y largo plazo estemos asistiendo a un reemplazo energético, ¿no? Pero por ahora no creo. O sea, a corto plazo todavía el petróleo va a dominar, porque es también un tema complicado. Hay muchas estructuras productivas. Estados Unidos depende muchísimo del petróleo en su manufactura. Igualmente China, aunque China ya se está empezando a plantear un cambio energético, se debe ver si lo cumple, ¿no? Pero el caso es que es más grave que a corto plazo, ¿no? A largo plazo sí, va a haber un reemplazo energético.
y no necesitamos que se acabe el petróleo para que deje de ser la principal fuente energética y el Ecuador se vea complicado. Basta con que los cambios en el mercado mundial sean suficientemente fuertes. Ahora, en el corto plazo, nuestro mayor problema más que el agotamiento es la fluctuación, es la volatilidad. De hecho, vamos a ver esta gráfica un poquito más, ampliemos la escala temporal todavía un poco más. Aquí ustedes pueden ver, ahí está más o menos. Este es el comportamiento del precio del petróleo. Entonces, si ustedes se fijan, es muy volátil. Sí, o sea, esto es más preocupante que la propia, al menos a corto plazo, ¿no? Esto es ya más un problema de corto plazo. Aquí tienen una caída, esta es la de la crisis del 2009. Tienen otra caída, que esta es la del 2014-2015, bueno, pongamos de 2015. Tenemos la caída del 2020 por el COVID. Entonces, el precio del petróleo cada vez que pasa algo en la economía mundial se colapsa de golpe. Y nuestro país, el Ecuador, ha sido no ha tenido la capacidad de generar recursos, digámoslo así, reservas, ¿no? Para un poco contener esas caídas. O sea, sobre todo en este periodo de aquí. Este de aquí fue el segundo boom petrolero ecuatoriano, o parte del segundo boom. Los mejores años del gobierno correísta, por ejemplo. En esos buenos años, esencialmente se desperdiciaron muchos recursos, ¿no? O sea, un desperdicio literal de recursos. Entonces, cuando nos cayó el shock del 2015, no teníamos ni siquiera una suerte de ahorros con los cuales enfrentar el shock. Y eso sí generó problemas, ¿no? O sea, sí generó problemas de los que no hemos podido recuperarnos hasta ahora. Entonces, es el problema más de corto plazo, ¿no? Entonces, para sintetizar, a largo plazo, sí, hay una tendencia al reemplazo del petróleo. Mercados como Europa y demás van a empezar a dejar estos combustibles fósiles, quién sabe si hasta China. eh, y más probable será que Ecuador se vea en problemas porque este mercado deje de ser rentable antes que por el propio agotamiento de reservas. Yo creo que más va por allá. El coronavirus ha cambiado los tiempos de todo. Probablemente lo que antes hubiera sido hasta el 2030, 2032, 35, ahora se puede extender más años. Ahora, Ecuador tiene sus propios problemas particulares. Nuestra explotación petrolera ha ido cayendo. Ahora o sea, no llegamos ni a los 500.000 barriles diarios. Porque recuerden que en el año 2020, estoy ya del Ecuador, ¿no? Sufrimos la ruptura de los oleoductos, tanto el SOTE como el OCP. Y también es muy probable que volvamos a sufrir algo parecido en estos meses. Les recomiendo que estén pendientes a las noticias. El proceso de erosión eh, de todo el terreno que está, digamos, que alimenta el río Coca y que está destruyendo parte de donde se encuentran los oleoductos, puede provocar nuevas rupturas, es decir, la producción, luego la extracción, ya eso depende cómo lo quieran ver, del Ecuador petrolera ya de por sí es débil, está muy debilitado. O sea, esta crisis provocó que incluso en el sector petrolero ya no se invierta como antes y vivamos problemas. O sea, no logramos extraer la cantidad de petróleo que deberíamos estar extrayendo. Entonces, esa es otra cuestión. Entonces, la minería, ¿no? Viene a aparecer como alternativa. Sobre la minería, es muy complejo creer que nos va a generar los mismos recursos que el petróleo. Al menos los últimos datos disponibles no hacen ver eso. Va a ser una expansión importante, pero no como el petróleo. Sí, o sea, aportará, pero no de forma muy significativa. Entonces, realmente el Ecuador con el paso de los años se va quedando sin muchas alternativas. La minería no va a lograr reemplazar al petróleo y de hecho, para quienes gusten sobre minería, hay un librito que se llama El Festín Minero del siglo XXI, ¿sí? Que les invito a leer si desean, ¿sí? Está disponible en línea también, ¿sí? O sea, ustedes ahí pueden ver este PDF, El Festín Minero del siglo XXI, que es justamente un análisis de qué puede esperar más o menos el Ecuador con la minería en términos económicos, ¿no? En términos económicos, esto lo escribimos junto con Alberto Acosta y otros colegas, Francisco Hurtado y William Sager, y con ellos hicimos un análisis desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo un poco aporté en la parte económica y vimos que definitivamente el aporte de la minería no va a ser como el aporte petrolero. Déjenme ver si aquí había una gráfica de eso. En un segundito.
Por aquí teníamos unos, en la parte económica, unos indicadores, pues solo que una gráfica. Creo que es esta, déjenme ver. Esto, por ejemplo, ¿no? Es cuánto de todas las exportaciones mineras van para el Estado. Entonces, aquí pueden ver que es un contraste, ¿no? Cuando uno compara, por ejemplo, con las exportaciones petroleras. De todas las exportaciones petroleras, por ejemplo, del periodo 2007-2018, el 83% se quedaron con el Estado. Incluso hubo cambios de contratos y todo, no sé si recuerden, ¿no? En cambio, al menos con la información muy preliminar que logramos conseguir, este libro sacamos en el 2020, el año anterior nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente el 21% de las exportaciones mineras se quedan con el Estado. El resto se van para las grandes empresas transnacionales mineras. Entonces, en realidad no va a ser como el boom petrolero, va a ser algo mucho menos interesante. Y si uno se pone a comparar, por ejemplo, ¿no? El ingreso anual promedio que se esperaría por minería en el mejor año, al menos con los datos que están disponibles, estaban disponibles hasta esa fecha, era muy inferior a, por ejemplo, el impuesto a la renta que generan 270 grupos económicos, generaron, ¿no? Estos grupos económicos en 2017. Sí, o sea, es un ingreso inferior. Entonces, no va a ser un boom minero como se está ofreciendo. Eh, Sobre todo porque también, repito, ¿no? Las grandes mineras se van a llevar buena parte de los recursos. Aparte que hay una destrucción ambiental espantosa, ¿no? Entonces, la minería no pinta como para ser la gran alternativa para el Ecuador, ¿no? Pero bueno, no sé si con eso contesto su pregunta, colega, y bueno, me extendí también en muchos puntos, pero no sé si le contesté la pregunta. No, no, sí, sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias. Veía otra cosa al último también del texto en cuanto a los tratados comerciales. Ujú. Y justo es interesante porque yo lo relaciono con lo que estamos viendo en otra materia en economía internacional. Ya, Eh, los acuerdos comerciales, el del 2016 con la Unión Europea y luego el EFTA con los demás países que no son parte de la Unión Europea. La verdad así es que es. yo antes de leer el texto no lo veía tan de tan mala manera, digamos, ¿no? El hecho de que el Ecuador esté firmando acuerdos comerciales y sobre todo porque cuando se los muestra, cuando se lee sobre el tema, hay mucha información, digamos, a favor de esto, ¿no? Bueno, es la ortodoxia económica, el libre mercado siempre pinta que eso es lo mejor para Ujú. los países y de hecho en el texto se lo menciona. Y yo relaciono eso porque, o sea, claro, el hecho de que nosotros seamos no una economía primario exportadora y ahora con los acuerdos comerciales, pues eso, como menciona en el libro, profundiza esa condición, ¿no? Entonces la minería, los acuerdos comerciales, todo juega en contra para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los acuerdos comerciales en el caso ecuatoriano, no hay mucho que darle vueltas, ¿no? Si volvemos a ver nuestra red de comercio mundial, pensemos, ¿no? El Ecuador es un país tan pequeño para el comercio mundial que en realidad lo importante es garantizar lo poco que el Ecuador puede proveer. Materias primas, o sea, petróleo, minería, banano, camarón, cacao, pescado, productos primarios y no mucho más, ¿no? Como pueden ver en el comercio mundial, el Ecuador, ni siquiera regional, ¿no? El Ecuador no es un país muy importante como para decir que es muy importante toda su dinámica comercial, ¿no? En esencia, lo que importa es los productos primarios que le podamos extraer, dar al mundo, ¿no? Ahora, sobre los tratados comerciales, igualmente hay otro texto que les voy a recomendar, que se conoce, que se llama Los Capos del Comercio. Ahí están, Los Capos del Comercio. Es un librito que yo escribí hace ya 3 años, ya, en el 2018, que es justamente un análisis del acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero bueno, o sea, también tiene una discusión sobre el liberalismo económico, ¿no? Justo el tema del libre mercado, ¿no? Que usted mencionaba, colega. Entonces, si quieren, igual está disponible en línea en este librito. Hay un patrón importante que quiero mostrarles. Déjenme ver esto. Porque uno dice, bueno, ya, ¿cuál es el problema de que se firme un acuerdo comercial, no? Por último. Eh,
Este es el análisis, recuerdan, del Tratado de Libre Comercio que Ecuador firmó, el TLC que Ecuador firmó con la Unión Europea, ¿no? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas más serios es que las actividades comerciales, por ejemplo, actividades primarias y demás, muchas veces están concentradas en muy pocos grupos económicos. O sea, este es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Déjenme ver, ¿será esta? No, más abajo creo que tengo. Bueno, aquí por ejemplo ustedes pueden ver el índice de Gini y montos de importaciones no petroleras. O sea, los importadores, ¿cuántos importadores controlan todo el flujo de importación, no? Entonces, perdón, perdón, ¿alguien dijo algo? No, no, Bueno, profe. bueno, no hay problema. Entonces, como pueden ver, el índice de Gini, por ejemplo, es muy alto, ¿no? Es 0,9. O sea, casi muy pocos importadores controlan la mayoría de los flujos comerciales, y tanto de importación como de exportación, ¿no? Eh, bueno, este tiene un montón de estadísticas. Quiero mostrarles una tabla de resumen que tenía en algún lado. Disculparán, pues que no estaba pensado hablar de esto, pero no hay problema, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver los grupos económicos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una tabla de resumen, ¿no? En el documento se hace un análisis más profundo, ¿no? Pero esta es, por ejemplo, una tabla de resumen de cuáles son los grupos económicos o algunos de los grupos económicos que concentran las exportaciones ecuatorianas. Entonces ahí tienen grupos como Santa Priscila, Exparso, Beso, Marsa, Nirsa, son, o sea, por ejemplo, estos son grupos muchos encargados de exportar pescado, de exportar atún, algunos de exportar camarón, cosas así, ¿no? O banano, es decir, o sea, el tema de cómo el Ecuador se conecta con el mundo no es solamente un tema de que ya exportamos banano y se acabó, o exportamos petróleo, o exportamos camarón, o pescado, o atún. El tema es que esas mismas exportaciones son altamente concentradas en muy pocos grupos económicos que muchas veces no canalizan los recursos al resto de la economía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se firma un tratado de libre comercio como el que se firmó con la Unión Europea, estos grupos exportadores, claro que se benefician. Se benefician porque tienen la posibilidad de exportar a Europa con menos aranceles. Bananos, sobre todo, por ejemplo, o sea, los exportadores de bananos se beneficiaron muchísimo con el TLC, con la Unión Europea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas otras actividades económicas no se benefician, y no solo que no se benefician, sino que incluso se pueden perjudicar, porque aparte de grupos exportadores, también ganan varios importadores. ¿Sí? Aquí tienen, en cambio, bueno, campos de exportaciones. Aquí están por tipo de producto, ¿no? Y ustedes pueden ver las exportaciones de banano, qué grupos económicos dominan, ¿no? Camarones, enlatados, y pueden ver el mercado, por ejemplo. Justo la Unión Europea. Pero quiero mostrarles los importadores. Debe estar por aquí. Aquí está. En cambio, las importaciones también son dominadas por grupos económicos. El JURI, General Motors, eso en términos de, por ejemplo, vehículos, ¿no? Pronaca en términos de insumos químicos y así. Entonces, vean aquí Ecoquímica. O sea, mucho de lo que el país importa también es dominado por grupos económicos. Y estas importaciones, vuelta, hacen que estos grupos económicos tengan ventaja sobre otros pequeños negocios que no están conectados con el mercado internacional. Pongamos un ejemplo. Ya el Juri, ustedes saben que es un grupo enorme que, por cierto, se volvió muy poderoso en la época del correísmo. Y este grupo, el Juri, es importador y vende de todo. Entonces, es muy difícil que un pequeño negocio quiera competir con una tienda del Juri, cuando el Juri, aparte de todo, se beneficia de que puede importar desde la Unión Europea con menos aranceles. Entonces, el hecho es que los tratados de libre comercio, como el que se firmó con la Unión Europea, muchas veces, o al menos en el caso ecuatoriano, en este ejemplo, parecen indicar o sugerir que los grandes ganadores son los que concentran los flujos de comercio internacional. Entonces, los grupos económicos que dominan las exportaciones y las importaciones. Y el resto de la economía del país, que es una economía, si quieren, entre informal, que casi no exporta ni tampoco hace importaciones, y si las hace, son muy pocas. Piensen en nuestros productores agrícolas, por ejemplo, de la Sierra Central.
Muchos de ellos producen de forma de subsistencia, entonces no tienen capacidad ni de exportar, ni tampoco pueden comprarse muchos insumos importados, o cuando compran insumos importados, les compran a estos mismos grupos. Por ejemplo, ahorita tenemos una crisis de producción arrocera, por ejemplo. Los costos de los insumos están carísimos. Pero ¿qué pasa? Que los arroceros compran los insumos a los grupos económicos. Pronaca, por ejemplo, Pronaca o Acuaquímica u otros que traen los químicos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los beneficiados de estos tratados de libre comercio más que las mismas empresas pequeñas del país. Es más, también hay estudios, aquí en el libro les cito algunos estudios de que los impactos que pueden haber en pequeñas empresas por firma de los TLCs pueden ser bastante graves, ¿no? Incluso para sectores como el agrícola pueden generar efectos malos en términos de producción de arroz mismo, o por ejemplo ganadera o producción de leche. Entonces hay varios ejemplos en algunos países que la firma de tratados de libre comercio puede ser beneficioso para los grandes, pero perjudicial para los pequeños. Entonces eso quería, aprovechando, ¿no? Que el colega mencionó, entonces ella les dice cuña de publicitaria de 2 libros, ¿no? Están totalmente gratis, disponibles en línea, así que les invito a leer si desean, ¿no? Entonces, bueno, continuando, ¿no? Entonces vemos que la economía ecuatoriana tiene este estancamiento, tenemos este colapso y las posibilidades de recuperación eh, pueden darse, o sea, podemos recuperarnos, pero nos vamos a demorar. Y si la pandemia se complica, otra vez podemos caernos también, ¿sí? Ya todo esto depende de muchos factores, ¿no? Aparte del precio del petróleo, aparte de si el precio de los minerales también hay que ver si es que no se cae. Es decir, dependemos de muchos factores, ¿no? Y otras políticas como los tratados de libre comercio, que por cierto, no olvidemos, ¿no? Si Ecuador firmó en el 2016 un tratado de libre comercio con la Unión Europea, realmente no se ha visto que los impactos económicos sean muy importantes. Es decir, si nosotros firmamos ya un TLC con la Unión Europea en 2016, claro, ese TLC empezó a funcionar o entró en vigor en 2017, pero hasta el 2019 ya era de ver como quien dice un impacto económico más interesante. No se veía, no se veía, ¿no? Solamente grupos exportadores, ellos sí, ¿no? Pero a nivel de la economía en general, no se veía mucho impacto, ¿no? Y bueno, después ya el colapso que todos sabemos del COVID. Ahora, en términos per cápita, igual, ¿no? Se ve todavía con más gravedad la crisis del COVID, porque el PIB per cápita está estimado que caiga, si es que ya quitamos el efecto de la inflación, bueno, que cayó, mejor dicho, un 10,1% en 2020, que igual es la caída más grave del PIB per cápita en comparación a, por ejemplo, la caída que tuvimos en el 99, que fue de 6,8. Y el rebote es muy bajo. O sea, es un rebote, un efecto rebote muy bajo. Es decir, en definitiva, nos esperan algunos años más de estancamiento económico. Y obviamente no es nada alentador para la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, de hecho, según datos del Banco Central, si desde el 2021 en adelante la economía ecuatoriana crece al 1%, nos tomaría 9 años volver a los niveles previos al COVID. Si la economía crece 2%, nos demoramos 5 años. Y nos demoramos 3 años si crece entre el 3 y el 4%. Y en el mejor de los escenarios nos demoráramos 2 años si crecemos al 5%, cosa que no va a pasar. O sea, lo más probable es que estemos hablando de unos 3, 4 años o quizás hasta 5 años para volver al nivel pre-COVID, ¿sí? O sea, estamos hablando que de aquí a unos, pónganle unos 3 años, o sea, por acá en el 2024, por ejemplo, ahí podríamos estar volviendo al nivel que teníamos en 2019. En 2019. De ahí para pensar cuánto hemos perdido, ¿sí? O sea, si digamos que aquí seguíamos con la tendencia de crecimiento, todo lo que hemos perdido realmente ya es perdido. O sea, esto ya se fue. Sí, que sería toda esta cantidad de ingreso por habitante que si manteníamos la tendencia era de esperar de que íbamos a tener, ¿no? O sea, dos opciones. O perdimos todo esto o también puede ser que este crecimiento de aquí era insostenible. Porque aparte de todo, recuerden que el Ecuador se llenó de deuda, ¿no? O sea, que ese es otro factor también a tomar en cuenta, ¿no? En fin. Entonces, aparte de eso, ¿sí? Hay otros impactos económicos que ha dejado la crisis COVID-19 y que bueno, aquí los resumo, pero este resumen también lo pueden encontrar en el otro librito que les recomiendo y bueno,
ya que estoy dejándoles aquí los diferentes libros, les quiero dejar entonces este otro libro. Este se llama COVID-19, la tragedia de los pobres. Ahí pueden ver, también está disponible en línea. Sí, entonces aquí está el PDF. Entonces, este estudio, ¿no? Que es el último estudio que hice junto con la Fundación Donum. Ellos me ayudaron muchísimo con este estudio y también con el estudio del TLC. Pero bueno, este es el último, entonces aquí, colegas, les invito a revisar. Sí, igual está en línea gratis. Si algún rato tenemos la oportunidad de vernos en persona, créanme que con mucho gusto les puedo dar el libro en físico, que ya tengo el libro en físico también. El otro también. Tengo algunos libros en físico que con gusto les puedo hacer llegar algún día, pero bueno, por ahora aquí está el digital. Entonces verán, en este texto ustedes tienen un análisis de los efectos de la pandemia en el Ecuador, incluso los datos. Bueno, estos son datos, estos que están aquí ustedes pueden ver son los datos más bien de muertes, eh, aquí están, por ejemplo, el gráfico que les decía de exceso de fallecimientos y así, ¿no? Entonces, eh, sobre todo la recopilación de bibliografía que se hizo aquí les recomiendo porque ayuda a hacer un seguimiento de la pandemia, ¿no? Para el caso ecuatoriano. Pero bueno, lo que me quiero decir a la parte un poco más económica, ¿no? Entonces aquí ustedes ven justamente el dato de colapso económico y hay muchos datos, ¿no? Entonces aquí les recomiendo que revisen si quieren ver los detalles de muchos de los efectos que ha tenido la crisis sobre la economía ecuatoriana, ¿no? Incluyendo la destrucción de empleos. Todo esto son, por ejemplo, estimaciones del Banco Central, ¿no? Entonces aquí se hace una recopilación de sus impactos. Entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, la mayor actividad que perdió empleos, según estimaciones del Banco Central en 2020, fue la actividad de alojamiento y servicio de comida, ¿no? Luego vendría el comercio, la construcción, o sea, son pérdidas de miles de empleos, ¿no? Y eso hablando de empleos que, bueno, se pueden estimar, porque hay muchos empleos que probablemente nunca llegaremos a saber si se perdieron o no. Igual, cuando uno ve la tasa de empleo adecuado, se puede ver, de empleo adecuado, se puede ver que hay un colapso del dato del empleo, ¿no? Y así, ¿no? Hay algunos indicadores y, bueno, les invito, aquí están, por ejemplo, las pérdidas en cambio en montos, ¿no? De cómo perdieron algunos sectores, especialmente el comercio, por ejemplo. El comercio perdió, si no me equivoco, esto es 5.515. Y después otras actividades, ¿no? Pero sobre todo el comercio perdió muchísimo. Entonces, muchas de esos impactos están en el libro. Les invito a revisar ese otro libro también. Sí, entonces aquí está un resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, se destruyeron 532.000 empleos entre marzo y diciembre de 2020. Y también se dio una pérdida de 12.791 millones de dólares en el sector privado. Y aparte de eso, también tenemos eh, que el sector público tuvo una pérdida de casi 3.600 millones de dólares. Ahora tenemos que ver si se logra dar la recuperación, ¿no? Pero repito, la pandemia nos pone un escenario en el que todavía no estamos claros, ¿no? O sea, no sabemos si va a haber o no recuperación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay otros datos, ¿no? Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, el empleo adecuado se redujo de 38,8% a 30,8%. Y hay otras cosas, ¿no? El ingreso laboral también se cae el consumo de los hogares y también se cae la inversión. Se da un estancamiento en los presupuestos de salud y educación, mientras que se priorizó el pago de la deuda. Esto fue sobre todo en 2020, en los inicios de la pandemia, y un montón de problemas más, ¿no? Aumento de la pobreza, la desigualdad, o sea, es una crisis jodida, ¿no? O sea, bueno, en términos de pobreza y desigualdad, retrocedimos casi una década. Si volvemos al librito, déjenme mostrarles los datos, por ejemplo, de pobreza. Quiero mostrarles. Aquí está. Por ejemplo, estos son los datos de pobreza. Entonces, ¿qué pasa con los datos de pobreza? Pobreza y pobreza extrema. Miren cómo en 2020, a nivel nacional, la pobreza llegó a 32,4% de toda la población, que es un nivel más o menos por ahí con el dato de 2010. Es decir, a nivel de pobreza, el Ecuador retrocedió 10 años. Y a nivel de pobreza extrema, que aquí está 14,9, estos están por ahí entre estos dos valores, ¿no? Entonces, pobreza extrema lo mismo. Y dentro de la pobreza, lo más grave es la pobreza rural. A nivel rural, la pobreza eh, no solo está en un 52% más o menos, 52,4 creo que decía el documento. Y no vemos recuperación. O sea, la pobreza rural creció y se está quedando alta. Y el empleo rural igual está deteriorado y no se recupera. Entonces, la economía rural del Ecuador parece que es la que en estos momentos está soportando el peso de la crisis sin una clara recuperación, ¿no?
Y algo parecido sucede con el índice de Gini, o sea, la desigualdad, ¿no? Entonces, el índice de Gini se marcó como 0,5 para diciembre de 2020 y ese índice de Gini está casi igual por ahí con el índice de Gini de hace 10 años. Entonces, también en desigualdad tuvimos un aumento enorme bueno, del 0,473 puntos a 0,5 puntos, ¿no? Entonces, son patrones que está dejando la crisis, ¿no? Eh, entonces, podemos ver que esto es complejo, ¿no? A nivel de producción e ingresos. Pero bueno, tenemos más datos, ¿no? Por analizar. Entonces, esto tiene que ver un poco más con la producción. Ahora, otro dato de la producción que es importante de ver es, por ejemplo, la productividad, ¿ya? ¿Qué queremos decir por la productividad? Aquí ustedes pueden ver un dato que dice valor agregado bruto por empleado, ¿ya? Más o menos, la idea es, tomamos el PIB de una rama de actividad, ¿sí? El PIB de las ramas de actividades se les conoce como valor agregado bruto, porque el PIB de cada rama no suele tomar en cuenta los impuestos. Cuando ya se le ponen los impuestos, el valor agregado bruto pasa a ser el PIB, ¿no? Así simplificando la historia, ¿no? Entonces, ustedes toman, en resumen, el PIB de una rama de actividad y le dividen por el número de empleados y les da este indicador, ¿sí? Que es una suerte de productividad eh, y se le pasa a mensual, ¿ya? O sea, le dividimos para el 12. Entonces nos da un indicador mensual de cuán productivos son los trabajadores en diferentes ramas de actividad. Sí, esto se estimó con matrices insumo-producto. Recordarán, colegas que están conectados, que entre las lecturas que se supone revisaron en los videos que estaban asignados, hay una parte en la que se analizan las matrices insumo-producto, ¿no? Entonces, con los datos de insumo-producto del Ecuador se puede, por ejemplo, sacar este indicador. Entonces, ¿qué es lo que se puede notar? Que en general, por ejemplo, ¿no? El sector primario, pero este es el resultado más importante, el sector primario tiene un estancamiento de la productividad desde el 2014. O sea, si ustedes se fijan desde el 2014 en adelante, la productividad, o sea, el valor agregado por trabajador dividido o hecho mensual, no crece. O sea, se ha quedado estancado, miren, entre $493, 474, 486, 478, hasta el año 2018. Y muy probablemente 2019 también se ha estancado y 2020 incluso se ha colapsado. Entonces aquí ustedes pueden ver que el sector primario ecuatoriano, sector agrícola sobre todo, agrícola, ganadero, etcétera, no solo que no es muy, eh, no solo que no es capaz de recuperarse rápidamente por la crisis, sino que aparte ya tiene un problema de baja productividad y estancada, ¿sí? Aunque también se puede ver que hay cierto estancamiento, por ejemplo, en la manufactura. Sí, en la manufactura también como que hay una tendencia a crecimiento y después se para. Pero de todas maneras, la manufactura, si ven, tiene una mayor productividad que el sector primario. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras más productiva sea una actividad económica, es más factible generar mayores recursos, mayores salarios, mayores ingresos para los trabajadores. Mientras menos productiva es más difícil generar ingresos para los trabajadores. Mucho de nuestra producción agrícola en el Ecuador, como decíamos, son momentos de subsistencia. Entonces, estos trabajadores agrícolas, aparte, no tienen una elevada productividad. Entonces, ¿qué significa? Que lo poco que logran obtener se va en el consumo del día a día, ¿no? Entonces, claro, los trabajadores manufactureros tampoco es que estén muy bien, porque si se fijan, bueno, el ingreso la productividad manufacturera es más alta, ¿no? Pero también hay elevados factores de desigualdad, ¿no? O sea, los salarios, por ejemplo, no son muy altos en muchas actividades textiles, por ejemplo, no son muy altos. Pero de todas maneras es mejor que el sector agrícola. Uno que sí muestra crecimiento importante es el de la construcción. Entonces, si pueden ver, el de la construcción estaba casi por ahí con los servicios productivos, pero de repente la construcción empieza a crecer, ¿no? Muy seguramente se estanca y se cae. Ya, tocaría ver qué datos provee el Banco Central para 2019 y 2020, ¿no? Pero bueno, esto se puede obtener con indicadores de matrices de insumo-producto. Y en este caso, el crecimiento de la construcción tiene mucho que ver con el énfasis que dio el gobierno correísta, si bien son los mejores años del gobierno correísta, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, hasta por ahí, 15, 16, bueno, todavía.
el énfasis que se le dio a la construcción pública, ¿no? A la infraestructura pública. Entonces eso también puede ser en parte una explicación de por qué esta tendencia, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver entonces que hay una diferencia importante de productividad, siendo el sector primario el más afectado, ¿no? ¿Qué más podemos decir de estos indicadores por el lado de la producción y los ingresos? Bueno, este es otro indicador. Estos son los ingresos laborales, ¿no? O sea, cómo han ido avanzando los ingresos laborales de los trabajadores, corregidos por inflación, o sea, precios de 2007. Esta es otra variable que muestra el mismo patrón, estancamiento. O sea, los ingresos laborales han crecido de manera importante hasta el 2013, 14 y en el 15 todavía crecieron algo. Pero luego, ¿qué vemos? Que los ingresos laborales se estancan y colapsan. ¿Qué queremos decir por ingresos laborales? ¿Ya? Estamos hablando por ingresos laborales el ingreso mensual que obtiene un trabajador, sea por salario o también puede ser por venta del negocio propio. Para simplificar, ¿no? También recoge otros valores, pero estos son los más importantes. Salarios, en algunos casos, y en otros casos son los trabajadores que tienen ingresos por venta de los negocios propios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un patrón que ya es repetitivo, ¿no? O sea, aquí pueden ver que hay la caída de la crisis financiera, ¿no? La caída de la crisis financiera del 2009. O sea, los trabajadores se sintieron con más fuerza la caída de ese año. Pero luego vemos como que en tendencia hay un crecimiento hasta 2015 y luego ya empieza la caída y el colapso, ¿no? Claro, el colapso del 2020 en este caso está estimado con datos de junio. Habría que mejorar esa estimación puesto que en junio la encuesta que realizó el INEC fue telefónica, entonces no son datos completamente comparables. Pero de hecho ni siquiera el dato de diciembre es tan comparable, entonces ahí también tenemos otro lío, ¿no? Pero la tendencia es bien clara. Hay un estancamiento y luego una contracción y está un colapso los ingresos, de los ingresos para los trabajadores, ¿no? Y eso se refleja también en los datos de empleo. Entonces aquí ustedes pueden ver la tasa de empleo adecuado como porcentaje de la población económicamente activa. Este indicador que muestra, este muestra, ok, de todos los trabajadores, ¿qué porcentaje tienen un empleo que por lo menos les garantice el básico? ¿Ya? Para simplificar la historia. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el 2014, que fue el mejor año de todos, de cada 100 trabajadores, 49 tenían un salario mejor al básico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que desde el 2014 en adelante, la historia que ya conocemos, la caída, el colapso. Colapso que incluso para 2020, en junio, se vuelve espantoso, pero es claro, también hay que tomar en cuenta que para junio se hizo la encuesta, pero de forma telefónica, la encuesta de empleo. Estos datos se obtienen a través de la encuesta nacional de empleo y desempleo urbano-rural, en EMDO, o en EMDUR, si es que fuéramos justos, ¿no? Yo no sé por qué siempre dejan de lado el sector rural. Eh, Al menos para los años, para los meses de diciembre, siempre es urbano y rural. Entonces, ¿qué sucede? Que en junio, ya en junio también era urbano y rural, pero ¿qué sucede? Que se hizo de forma telefónica y aparte recordarán que fue justo un periodo en el que empezaron los confinamientos en el Ecuador. Incluso recordarán que al inicio de la pandemia había confinamientos desde la tarde, ¿no? En Quito fue desde la tarde, si no me equivoco. Y así, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Que eso, claro, le dio un shock a la actividad económica. Entonces, este dato no es muy confiable, ¿ya? No es muy comparable, pues está con otro color. Pero después vemos que igual, o sea, el empleo adecuado no se recupera, sino que se queda estancado en 38%. Es decir, de cada 100 trabajadores, solo 30 consiguen un empleo adecuado, o sea, un empleo con un salario relativamente mejor al básico. Y si vemos las cifras un poco más actuales, esto está hasta septiembre del 2021, por ejemplo, el empleo adecuado, ¿sí? Estas cifras son más actuales, ¿no? El empleo adecuado no se recupera de forma clara, ¿no? O sea, el empleo adecuado se mantiene estancado. A septiembre de 2021, apenas el 33,5% de trabajadores tienen un salario mejor al básico, ¿sí? Y podemos visualizar el dato más actual todavía, ¿no? Esto proviene de las encuestas de empleo del INEC, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, si ustedes van a la página del INEC, se puede obtener esta información. Vamos, por ejemplo, a Ecuador en cifras.
Ecuador en cifras, esta es la página que ahora tiene el INE para datos, ¿no? Entonces vamos ahí. Ustedes en Ecuador en cifras pueden entrar, por ejemplo, al área de estadísticas y ahí uno encuentra el dato rápido del empleo, ¿no? Eh, para ver el último dato, ¿no? O sea, para ver, bueno, ya vimos el de septiembre, seguramente el último dato creo que es el de octubre, ya tendrán noviembre, tal vez ya tengan noviembre, no estoy muy seguro. Veamos. Entonces aquí están en la página del INEC, ¿no? Entonces en la página del INEC ustedes pueden revisar en estadísticas por tema, aquí tienen trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ver la estadística de trabajo. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Empleo, desempleo, subempleo. Ahí pueden ver que dice anécdota telefónica, ¿no? Esa es la que se hizo en la mitad de, entre junio y julio, mejor dicho, entre junio y julio de 2020. Aquí está el dato, entonces, bueno, solo está hasta octubre. Entonces, miren, tasa de empleo adecuado de octubre, 32%. Si ustedes quieren ver algunos resúmenes de resultados, pueden darle clic en donde dice principales resultados. Ahí les va a dar una presentación. Esa presentación es la que muestra el seguimiento, ¿no? Los resultados de forma un poco más resumida. Entonces aquí están los datos de octubre. Entonces para octubre, entonces todavía no sacan noviembre, ya han de sacar. Ahora el Ecuador está sacando datos mensuales. No es muy común, Ecuador no tenía datos mensuales. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver la comparación, ¿no? En octubre, vamos a hacer un poquito de zoom para que lo vean, para que vean que la situación es compleja, ¿no? Pero de todas maneras, sí hay algo de recuperación, sí hay. O sea, si comparamos octubre del 2021 con octubre del 2020, obvio que hay, porque en octubre de 2021 el empleo adecuado estaba en 28,2%, para octubre del 21 sube a 32%, o sea, hay recuperación si comparamos octubre-octubre, pero si vemos la tendencia mensual, vemos que no hay, o sea, como que se queda ahí. O sea, para hacer una recuperación económica esto es muy desalentador, porque se hubiera esperado una porque miren de dónde venimos, ¿no? O sea, sobre todo en 2019, o sea, diciembre de 2019, antes de la pandemia, teníamos un nivel de 38,8% de trabajadores con empleo adecuado, que igual es bajo versus 2019, 2014, ¿no? O sea, vamos cayendo, pero por lo menos esperaríamos tratar de volver a este periodo prepandemia, ni eso. Sí, entonces estamos ahí medio que estancados en el empleo adecuado. Y en el tema del empleo adecuado tenemos un problema mayor, el empleo adecuado rural. O sea, si nosotros vemos, más abajo tiene el desglose urbano y rural. ¿Sí? Entonces, en el empleo urbano, en el área urbana, como pueden ver, para octubre, el 40% de trabajadores, empleo adecuado. Bueno, o sea, igual se encuentra estancado, pero miren que en 2014 eran 56% de trabajadores con empleo adecuado y en diciembre de 2019 eran 48%. Entonces, hay un deterioro en la calidad del empleo. Muchos trabajadores con salarios mayores al básico perdieron su empleo o sufrieron reducción salarial y ya no se han recuperado. Pero reitero, no, lo más grave es el área rural en empleo. Miren nada más, aquí está el empleo rural. Aquí está el área rural y aquí pueden ver el empleo adecuado rural. El empleo adecuado rural para octubre del 21 es de 15,71% según indica la lámina. Ese dato, si le comparamos con octubre de 2020, es hasta menor, porque en octubre de 2020 era de 17,5%. Entonces, miren cómo en el área rural, no solo que ya se colapsa el empleo adecuado, que hay abajo, vean, en el área rural, solo en el mejor año, el 34,4% de trabajadores tenían un salario o ingreso mejor al básico, al salario básico, en 2014. Esto se cae hasta el 17,5% en 2020 y luego no se recupera y se queda estancado. E incluso en este octubre vimos una, o sea, 15,7 es muy bajo. O sea, imaginen, en el área rural significa que de cada 100 trabajadores rurales, de cada 100, apenas 15 tienen un ingreso laboral que es equivalente a algo más que el básico. Entonces, esto es un tema tenaz. La recuperación económica no se está observando en el área rural. O sea, se ve en el área urbana y se ve que sí, bueno, no es perfecta, pero algo se ve. Pero en el área rural simplemente no hay recuperación del empleo. ¿Sí? Entonces, claro, ese es el dato que hay que fijarse, sobre todo en el Ecuador.
el empleo adecuado, porque también podríamos ver el desempleo, pero es un poco artificial el dato de desempleo rural, porque si se fijan, el dato de desempleo rural dice, ah, qué lindo, 2-3%. El problema es que en el área rural, así sea alguien que tenga su pequeño terrenito para autoconsumo y demás, ya se cuenta como empleado. Entonces, por eso es que el desempleo rural es muy bajo. Entonces, este no es un buen indicador, es un indicador bastante... no ayuda mucho. En cambio, este indicador de empleo adecuado es buen indicador porque combina, ¿no? Empleo e ingresos. Entonces, ahí es bien claro. O sea, de cada 100 trabajadores rurales, solo 15 tienen un ingreso equivalente al básico, un poco más, ¿no? Entonces, la crisis rural que está viviendo ahorita el Ecuador es muy seria, ¿no? Y penosamente esa es la que me sorprende. Si ustedes ven, muchos analistas no están enfocando su atención en el área rural. Y ya nos hablan de recuperación económica, ¿no? O sea, el Ecuador ya está recuperando, bueno, lento, lo que sea, pero recuperación. Pero es una recuperación, como vimos en nuestras discusiones anteriores, en este documento que les pedí que lean. Es bien claro que la recuperación es muy desigual, ¿no? Y el área rural está pagando los platos rotos de la crisis. Otro dato de empleo que de paso vale la pena que conozcan es cómo se distribuye el empleo por tamaño de establecimiento. O sea, por ejemplo, ¿no? Según algunas estimaciones que hemos hecho con datos de las encuestas de empleo, podemos decir que en promedio, entre 60 y 70% del empleo del Ecuador viene de empresas que son unipersonales, o sea, una persona en realidad, o sea, eso ya no sé si llamar empresa incluso, o de pequeña empresa que tiene entre 10 a 49 personas. ¿A qué hablo? Disculpen, no, eso no es pequeño. Microempresa, ¿no? Una microempresa de 2 a 9 personas. Es decir, el 70% de los trabajadores están en establecimientos de 1 a 9 personas. Es decir, nuestra economía, ¿sí? Es una economía que da mucho empleo a través de establecimientos pequeños, que en varios casos estos establecimientos pequeños son los que menos capacidad tienen, por ejemplo, de acceder al comercio internacional. O sea, de estos establecimientos de 1 a 9 personas, seguramente la gran mayoría ni siquiera hace exportaciones. Si hace importaciones, tal vez es compra de insumos a través de terceros y cosas así. Y tampoco es que den los mejores salarios, ¿no? Porque obviamente no tienen muchos ingresos. Entonces, ahí vemos también un dato estructural de la economía ecuatoriana que no ha cambiado desde hace algunos años, ¿no? O sea, la enorme dependencia a a pequeñas empresas, ¿sí? Para generar empleo. Y eso, obviamente, que implica también otras limitaciones, ¿no? ¿Como cuáles? Muchas de estas pequeñas empresas no pueden dar todas las prestaciones que quisieran a sus trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Pagarles a todos el salario básico más los aportes a seguridad social y otras cosas, muy difícil, porque muchas de estas empresas salen con las justas, ¿no? Entonces, aparte, tomen en cuenta que aquí hay un enorme tramo entre el 24 y el 28% que son empresas de una persona. O sea, en realidad es una persona trabajando. ¿Sí? Un comerciante, alguien que tiene una tienda por su cuenta. Entonces, estos de aquí son aún más vulnerables, porque muy seguramente estos, obviamente que no tendrán salario y no tienen ni siquiera, pues, la mayoría seguro que no tienen un seguro, entonces son muy vulnerables. Entonces, como pueden darse cuenta, la gran mayoría del empleo en el Ecuador es un empleo bastante debilitado, ¿no? Y eso no ha cambiado. Eso sí es un dato que desde donde se tienen datos vemos que persiste, ¿no? Y no ha cambiado. Ok, entonces eso tiene que ver, recuerden, con los indicadores, ¿sí? Que nos permiten hacer un diagnóstico a nivel de producción, ingresos y empleo, ¿sí? Entonces eso ya nos da una primera imagen muy resumida, hay muchos más indicadores. Yo he tratado de en esta presentación incluir los indicadores más relevantes, ¿no? Los que más resaltan, ¿no? Pero hay muchos indicadores más. Vamos a los indicadores vuelta de circulación local, comercio, sobre todo, comercio local. Y también algo financiero, pero más comercio. Entonces, dentro de la circulación local, un dato que es merecedor de atención es el índice de precios al consumidor, ¿sí? Em,
Que bueno, es una variable muy compleja en el caso ecuatoriano, porque como ustedes pueden ver, el índice de precios al consumidor em, muestra un comportamiento que es de crecimiento hasta por estos lados y bueno, como que cambia de tendencia, pero sigue creciendo hasta mediados del 2016. Sí, este es dato mensual. Este es el comportamiento más o menos esperable de los precios. O sea, es de esperar que los precios en una economía crezcan. No mucho, sí, pero que crezcan. Entonces, la inflación, ¿sí? El crecimiento del índice de precios del consumidor se le conoce como la inflación. Entonces, es de esperar que con el paso de los meses los precios muestren cierto crecimiento que incluso responde al propio crecimiento de la economía. ¿Sí? Crecimiento de la economía, el crecimiento de la demanda, luego la oferta que se ajusta. Entonces, esto es lo esperado, digamos, ¿ya? Obviamente no muy fuerte, ¿no? O sea, no puedes esperar que crezcan demasiado porque entonces ya tienes problemas. Pero una inflación moderada sí es de esperar. Lo que sigue después del 2016, más o menos a la altura del terremoto de Manabí, más o menos, pero es algo que después se quedó, o sea, es esta tendencia de los índices de precios del Ecuador a ratos crecer, a ratos caer, a ratos no, o sea, perdemos esta tendencia de expansión y nos quedamos estancados. Alguien puede decir, pero ¿cómo es que estoy con precios estancados? Y yo siento que todo es más caro. Lo que pasa es que tome en cuenta que este es un índice de precio al consumidor general, ¿no? O sea, no es una canasta de, creo que es de más de 200 y pico de bienes. Y muchos de estos precios dependen de producción que no necesariamente está en cadenas comerciales y cosas así. También hay producción agrícola, producción pequeña. Y si ustedes se ponen a reflexionar, mucha producción agrícola, sobre todo agrícola, y ahí volvemos al problema del área rural, ¿no? Mucha producción agrícola y ganadera no es pues que haya crecido mucho sus precios en los últimos años. O sea, si hacemos una reflexión de cómo, a qué precio se ha ido pagando, por ejemplo, por arroz, papas y demás, podemos hacer una reflexión que tal vez no ha habido un crecimiento muy alto de precios ahí. Entonces, esto obviamente que se puede analizar más a detalle, ¿no? Pero el Ecuador incluso ha vivido periodos en donde los precios han caído. Sí, o sea, hay periodos en donde ustedes pueden ver, claro, hay periodos en donde crece, pero hay otros periodos en los que cae. Sí, cae, cae. Y obviamente esto ya es con la pandemia, hay colapso. Entonces, estos que yo estoy señalando en azul, se podrían decir que son los periodos vuelta de deflación. Entonces, ¿cuáles son los periodos de deflación? Son los periodos en los cuales la economía muestra precios a la baja. Ya, entonces repito, no es que sea en todo, porque alguien dice, ¿y cómo es que yo siempre he visto que estos años los precios suben, suben y suben? Porque hay ciertos productos que concentran en la deflación, o sea, en el caso ecuatoriano, cada vez estoy más convencido, la deflación se genera en ciertos productos, sobre todo informales. Piensen en pequeños negocios que desde el 2016, incluso algunos desde 2015, pero desde 2016 ya es más clara la tendencia desde el 2016 no han podido aumentar sus precios por evitar perder mercado, evitar perder clientes, negocios pequeños. Entonces, si ustedes hacen un análisis y conversan con mucha gente, y esto yo puedo dar fe, ¿no? Yo incluso sé, eh, mi propia familia tiene un negocio pequeño, bueno, pequeño, ya terminó siendo pequeño ya por la crisis. Eh, bueno, un negocio ¿no? de venta de productos y no solo muchos familiares ¿no? que conozco y amigos y todo. ¿Qué sucede? Que han vivido eso, o sea que no pueden hacer que los precios crezcan como en un periodo económico normal, precisamente por ese hecho de que tienen un mercado restringido en el cual si suben más los precios en una época en la cual el mercado está debilitado, pierden clientela, pierden demanda. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos mercados, muchos sectores, sobre todo, repito, pequeños, informales o sectores no tradicionales que tienen mercados así medio frágiles, son los que más enfrentan estos procesos de estancamiento y deflación de precios. En cambio, puede haber otros como grandes cadenas comerciales y demás, que muy probablemente tienen un mercado muy grande y pueden darse el lujo de bajar el precio perdón, de subir el precio sin perder mucho la clientela. Eso ya depende mucho de la elasticidad de la demanda, ¿no? Entonces, ustedes saben que en mercados muy elásticos,
no es muy bueno bajar el precio. En cambio, en mercados muy inelásticos, uno puede darse el lujo de de subir el precio y mantener los ingresos, ¿no? Ahora, esta tendencia de estancamiento tiene sentido si nosotros recordamos que el Ecuador vive estancado desde el 2015. O sea, los precios posiblemente están reflejando lo que vive la economía. O sea, si la economía ecuatoriana vive un estancamiento desde 2015, tiene sentido pensar que los precios también muestran un estancamiento. Y también tiene sentido que existe este estancamiento porque el empleo está estancado. Entonces, como el empleo se ha estancado e incluso se ha colapsado, no hay suficiente demanda, entonces podríamos pensar que este problema de los precios de la economía ecuatoriana se debe a una demanda debilitada. O sea, la demanda se ha debilitado, se ha estancado, y entonces eso ha hecho que los precios no sigan creciendo en promedio, ¿no? Al ritmo que se quiera, pero repito, hay sectores que sí hacen crecer sus precios y en cambio hay otros que están viviendo precios a la baja. Entonces puede ser un problema serio de demanda. Ahora, esto es hasta 2020. Incluso si ustedes ven la inflación, aquí está el dato de inflación, es de la inflación anual, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que la inflación anual, bueno, tuvimos un periodo fuerte de inflación, justo, verán, esto es interesante, ¿no? O sea, tuvimos un periodo fuerte de inflación, según los datos oficiales, justo a la altura de la crisis financiera entre 2008 y 2009. Y luego tuvimos unos periodos de inflación considerable, si este periodo de aquí. Incluso algunos analistas decían, ¿cómo es posible que el Ecuador muestre una inflación más alta que Estados Unidos? A pesar de que estamos dolarizados. El hecho es que el Ecuador tiene su propia dinámica y ya los datos nos muestran que por más que estemos dolarizados, el dólar en Ecuador tiene otra dinámica distinta al dólar en Estados Unidos. Yo creo que ya los datos hacen ver que eso es así, o sea, no se puede decir otra cosa. ¿Y por qué? Porque miren cómo luego llega el colapso del 2015 al 2016 y miren cómo la inflación se va al suelo e incluso en 2018 la inflación anual fue negativa. O sea, viene la deflación. En 2019 y 2020 como que medio tenemos inflación, pero es muy bajita, ¿no? O sea, es una caída de la inflación. Claro, esto es un promedio anual. Si ustedes ven los datos mes a mes, se nota clarito que mes a mes la economía ecuatoriana incluso ha tenido varios periodos de deflación. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que hay un estancamiento de precios que, repito, esto muy probablemente responde a que hay una caída de la calidad del empleo y eso a la vez está generando una caída de la demanda. Entonces ahí tenemos un problema serio. Pero repito, esto hasta ya, el primer año de pandemia. ¿Qué ha pasado en 2021? Vamos a ver el último dato de inflación de 2021, pero repito, no, tomen en cuenta, empleo deteriorado sigue. Algo se ha recuperado en el área urbana, pero no mucho, y en la rural no se recupera nada. Pese a ello, ¿qué está pasando con los precios ahora? Entonces vamos a ir a la página del INEC nuevamente, ¿sí? Pues aquí está la página del INEC. En la página del INEC, ahora nos vamos a ir a donde dice estadísticas por tema, en la parte que dice, perdón, acá, precios. Un comentario al margen, ¿no? Yo nunca he entendido por qué dividen las estadísticas sociodemográficas y las económicas, por ejemplo, en pobreza y trabajo. Para mí, pobreza y trabajo son temas tanto socioeconómicos, perdón, tanto sociodemográficos como económicos, ¿no? Y antes se les ponía como parte de lo económico, ahora se les ha separado de nuevo. Bueno. Pero bueno, temas menores. Bueno, ni tan menores, ahí hay un tema, ¿verdad? Pero bueno, algún rato discutimos eso. Vamos a precios. Entonces, en precios podemos ver, por ejemplo, el índice de precios al consumidor. Es algo parecido al empleo, ¿no? Entonces, el INEC tiene datos de índice de precio al consumidor. Aquí podemos ver que la variación mensual, por ejemplo, la inflación de noviembre fue de 0,36% y la variación anual está en un 84%. Vamos a ver estos resultados, ¿ya? Ustedes dan clic donde dice principales resultados y les arroja la presentación anual, ¿no? Aquí está el índice de precio al consumidor. Esto sí está hasta noviembre. Bien, entonces veamos qué sucede. Si nosotros vemos los datos del índice de precio al consumidor, eh, miren el índice de precio al consumidor. Como les había dicho, no, desde por aquí estancados. Ya, de acuerdo. Pero noten que desde mediados del 2020, todavía, claro, cae, ¿no? Se cae. Vamos a hacer un zoom mejor, ¿ya? Vamos a hacer un zoom mejor para que se vea más clarito esta parte. Porque así como que no se logra ver muy bien, pero si hacemos un zoom,
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hasta mediados del 2020 se cae, pero luego empezamos a ver crecimiento de precios. Sí, claro, no se logra ver mucho. Ya vamos a ver el dato de la variación en porcentaje y se ve clarito. Es decir, fines de 2020 e inicios de 2000, bueno, y casi todo 2021, el Ecuador ha estado empezando a vivir un proceso de inflación. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver clarito, aquí sí se ve clarito. Esta es la inflación, la variación mensual y la variación anual. Entonces, si uno ve la variación anual sobre todo, vemos que ahorita estamos con una inflación del 1,84% anual, o sea, comparando noviembre de 2021 versus noviembre de 2020. Noviembre muestra ya un crecimiento de 0,36% mensual, ¿no? Es decir, estamos empezando a ver un proceso inflacionario en la economía ecuatoriana, ¿sí? Aquí está la evolución mes a mes, variación porcentual mes a mes. Entonces, ¿qué pasa? Claro, noviembre de 2021 fue un mes inflacionario, ¿sí? Fue un mes inflacionario. Muchos dicen, bueno, es parte de la recuperación económica. Eh, no, que en el caso ecuatoriano la recuperación económica no está respondiendo claramente a una evolución del empleo. Entonces ahí quedan dudas, o sea, ¿será que el aumento del empleo urbano es suficiente para esta inflación? ¿O es que la inflación también está respondiendo a otros factores, incluso externos? El mundo está viviendo un proceso inflacionario. Sí, el mundo está viviendo un proceso inflacionario. De hecho, miremos esto, ¿no? Aquí está la cifra de inflación del Ecuador. Quiero que veamos, por ejemplo, la inflación de Estados Unidos. Vamos a ver la tasa de inflación de Estados Unidos para el 2021. Entonces, eh, muy rápido, ¿no? Los datos de inflación, inflation expectations, no quiero eso. Veamos si tenemos la de noviembre. Ah, aquí está noviembre de 2021. Entonces, miren, para noviembre de 2021, la inflación en Estados Unidos en todos los ítems está reportándose ya en más o menos un 6,8%. Em, y desde octubre está empezando a subir durísimo la inflación en Estados Unidos. Sí, entonces estamos con niveles de inflación en Estados Unidos muy altos y de hecho, como ustedes pueden ver en este titular, se está hablando de que estamos con los niveles de inflación más altos de las 3 últimas décadas en Estados Unidos. Sí, aquí pueden ver este nivel de inflación. Si se fijan, un nivel de inflación parecido hubo poco antes. Esta es la crisis del 2009. Esta es la crisis del 2009. Sí, entonces primero hubo una inflación y luego una caída. Esto de acá en cambio es los años 90, entonces los niveles de inflación que está viviendo Estados Unidos ahora no se han visto desde los años 90. Sí, entonces ahí están los picos. Y de hecho no es solo Estados Unidos. También se está viviendo un proceso importante de inflación en la Unión Europea. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la Unión Europea. Ojalá tengamos datos hasta noviembre. Ujú. Déjenme ver. Inflation for selected goods and services. Ya, aquí, por ejemplo, creo que tenemos un dato de inflación de la Unión Europea para diferentes productos. Miren cómo crece sobre todo la inflación en el transporte. Sí, o sea, está creciendo y esto se está reportando en varios lugares. Los costos de transporte mundial se están elevando. Hay, de hecho, lo que se conoce ahorita como una crisis de contenedores a escala mundial. Los costos de llevar mercancías a nivel marítimo se están volviendo cada vez más altos. Aparte de que también hay costos energéticos que están empezando a crecer y algunos otros costos, ¿no? Entonces, la Unión Europea también está enfrentando inflación y Latinoamérica igual, o sea, en general, estamos en una época inflacionaria. O sea, puede ser que esta inflación que estamos viendo en el Ecuador no responda solo a condiciones locales. Y ahí podríamos entender cómo es que pese a que nuestro mercado laboral no se recupera tan rápido,
Lo que sí estamos viendo es que la inflación empieza a crecer. Y eso puede ser, como repito, porque tal vez parte de la inflación está respondiendo a dinámicas no solo locales, sino internacionales. ¿Sí? De hecho, si nosotros descomponemos la inflación, podemos ver que una parte importante de la inflación se asocia a transporte, ¿sí? Ah, y eso es otro factor, ¿no? Recuerden que en el Ecuador ya se eliminaron, casi ya se eliminó todo el subsidio a la gasolina extra. Ya queda un remanente, ¿no? Pero ya es mínimo, tal vez es cero casi. Sí, recuerden que se subió de golpe el precio de la gasolina extra y eso ha generado que obviamente los costos de transporte suban. Entonces estamos en una situación un poco de incertidumbre porque fíjense que los otros productos no generan tanta inflación y muchos incluso están con inflación negativa todavía. Entonces, ¿qué significa? Que muy probablemente la demanda no es el principal factor de la inflación en el Ecuador. Tal vez en servicios de salud, bueno, eso puede ser, que ahí sí sea un efecto de demanda y tal vez en esto de restaurantes y hoteles, y aparte de la reactivación en el turismo, que sí ha habido, ¿no? O sea, algo sí ha habido. Pero en sectores, ¿no? Pero en cambio, mucha de la inflación también puede ser respuesta a costos de transporte y eso nos pone en un escenario complejo, ¿no? Bueno, esta es la misma información, pero en otro desglose. Entonces, verán, ustedes tienen aquí también la información por canastas, donde ustedes pueden ver los productos de la canasta e ir viendo cómo avanza, ¿no? Pero eso no me interesa mucho. ¿Qué es lo que me interesa en definitiva? Que el Ecuador, sea que vivamos un proceso de inflación internacional o una mezcla nacional-internacional, vamos a empezar a ver la combinación posible de inflación, ingreso laboral bajo y desempleo, o mejor dicho, empleo adecuado bajo, o subempleo. ¿Ya? El empleo adecuado bajo es lo mismo que subempleo. Entonces, en pocas palabras, podría suceder que tengamos la combinación de estancamiento más alto subempleo más inflación. ¿Ya? Y esto no es muy coherente porque la inflación estaba estancándose debido al propio estancamiento económico. Pero si nos llega inflación de nivel internacional, más eliminación de subsidios y otras cosas, más el de subempleo, esto puede generar un problema muy serio económico y social. Solamente pensemos en el área rural de nuevo. El área rural que enfrenta ingresos laborales bajos, que no tiene calidad del empleo, y aparte de todo, este sector rural que enfrenta un aumento de precios de insumos importados, químicos importados, muchas semillas también importadas, no todas, pero algunas, o sea, urea, fertilizantes, etcétera. O sea, el sector rural, sector agrícola, tiene muchos insumos importados. ¿Sí? Entonces puede empezar a ver que esos precios suben, pero al mismo tiempo el sector rural no va a poder subir sus precios. ¿Por qué? Porque tiene un mercado limitado. Porque tiene un mercado limitado, porque muy probablemente la demanda interna es muy limitada en el Ecuador ahorita por la propia crisis. Entonces el sector rural se puede hacer pedazos, y de hecho yo creo que se está haciendo pedazos. Y ahí podemos empezar a entender cosas como, por ejemplo, la propia crisis que viven los arroceros, que incluso terminaron haciendo protestas. Entonces, ahí nosotros vemos cómo los problemas estructurales de la economía ecuatoriana terminan decantándose en sectores, ¿no? O sea, unos sectores, los sectores urbanos, como se están saliendo, los medios se recuperan, etcétera, pero el sector rural no. El sector rural sí está enfrentando una crisis muy seria y a todo agreguémosle que Ecuador tiene una rigidez monetaria, la dolarización. En cambio, países como Colombia o Perú pueden devaluar su moneda. Pues la devaluación en Colombia y en Perú, ¿qué hace? Que sea más barato comprar productos de ellos antes que productos ecuatorianos. Tenemos ese otro problema adicional. No podemos devaluar y por tanto la diferencial de precios entre Ecuador y otros países de la región se vuelve todavía más complicada. ¿Y qué es lo que han dicho muchos? No, entonces si tenemos precios muy altos hay que bajar salarios. Pero como pueden ver, los salarios ya de por sí no son suficientes y aparte muchos trabajadores ni siquiera ganan buenos salarios. Entonces es bien complejo el tema, ¿no? O sea, estamos entrampados en muchas áreas. Y bueno, aquí estaba el dato de inflación, este era hasta octubre, ¿no? Ya vimos el dato actualizado de noviembre. Y para ir cerrando, ¿sí? Tendremos que hacer otro video para completar, no hay problema. Quiero que este análisis quede súper bien, o sea, para que hagamos un buen diagnóstico, ¿no? Porque con un buen diagnóstico podemos hacer un buen plan.
Caso contrario, si no hacemos un buen diagnóstico, ¿qué? Entonces aquí hay otro patrón bien complejo, colegas, que vale la pena tomar en cuenta. Este es más monetario. Pese a que estamos con una economía estancada, desde el 2015, ¿no? Recuerden que el 2015 es año de estancamiento. Pese a que estamos con eso, ¿no? Economía estancada. Y pese a que estamos con un problema en el que la economía no genera empleo y los precios se estancaron, excepto en el 2021, en donde empieza esta inflación internacional. O sea, puede ser que 2021 empiece una mega crisis económica, pero bueno, toca ver qué pasa. Pero más allá de eso, quiero que se fijen en estas variables. Estas dos que están aquí. Bueno, estas tres, no, las tres. La verde habla de los depósitos a la vista, ¿ya? Los depósitos que se pueden utilizar casi como dinero porque, bueno, o sea, se pagan con esos depósitos, etcétera, ¿ya? Y también pueden ver el cuasi dinero, o sea, el verde, depósitos a la vista, y el cuasi dinero, que en cambio son los depósitos a plazo, ¿ya? Estos no son tan fáciles de usar como dinero, pues se llama cuasi dinero, los depósitos a plazo. Entonces, tanto los depósitos corrientes como los depósitos a plazo muestran una tendencia que algo hace sentido con la evolución de la economía. Sobre todo los depósitos a la vista, miren, como cae en 2015, medio se recupera en el 16 y se queda estancado. Los depósitos a la vista. Los depósitos a plazo se caen en 2015, luego muestran un crecimiento y luego se estancan, perdón, entre 2019 y 2020. Como que tiene sentido. Ya, tal vez hay una recuperación, o sea, en los depósitos a plazo, pero luego se estancan por la crisis del COVID. La variable que es de pensarle mejor son las especies monetarias en circulación, o sea, el dinero en billetes y también, bueno, monedas fraccionarias, que eso es irrelevante, billetes, dólares contantes y sonantes. Según datos del Banco Central, los dólares contantes y sonantes, si se fijan, mantienen una tendencia creciente casi sin interrupción en todo el periodo desde 2014 en adelante. Y ese es un dato para pensar. En una economía estancada, en una economía con precios agotados, que no crecen, precios estancados en promedio, en una economía donde el PIB per cápita no mejora y en donde el empleo incluso no muestra mejoras, ¿cómo podemos entender una expansión de las especies monetarias, o sea, de los billetes? ¿Sí? O sea, ¿por qué la economía ecuatoriana registra en sus datos de billetes expansión cuando incluso los depósitos a la vista, que serían, digamos, otra forma de dinero líquido? Sí, de hecho, estos dos recuerden que componen el M1, que es el dinero más líquido, el dinero de más fácil uso para pagos. Resulta ser que tienen tendencias tan disonantes, tan distintas. Algunas opciones. Una opción es que en la economía ecuatoriana llega dinero y ese dinero simplemente no se transfiere hacia la actividad económica. Y puede ser grupos económicos que exportan que no hacen llegar ese dinero a la economía interna. Grupos financieros que se quedan con mucho dinero, mucha liquidez y no canalizan el recurso. Y también puede ser algún problema de contabilidad. O sea, de que en el Ecuador no contamos muy bien cuántos billetes mismo hay en el país. Y eso sí es posible, porque al estar dolarizados, el Banco Central del Ecuador no tiene control de los flujos, total no, de los flujos que entran y salen de dólares. No tenemos. Ahí pueden estar muchos flujos, entre comillas, informales, llamémosles informales, ¿ya? De dinero que no tenemos muy claro cuánto es. Y también puede haber otros flujos que definitivamente son formales, pero no están bien medidos, o simplemente se registran, pero nunca llegan realmente al país, de los mismos grupos económicos. Entonces ahí tenemos una paradoja, ¿no? De que mientras más jodida está, y eso aparte, recuerden que también tenemos flujos de deuda externa. Entonces todos esos flujos de dinero han hecho que las especies monetarias suban, pero que no se vea actividad económica. Y eso también es un problema complejo y estructural, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentamos eso? ¿O qué significa siquiera ese problema, ¿no? Pero bueno, entonces, con ese último dato monetario, vamos a cerrar esta exposición. Y en el siguiente video, vamos a hacer otro video, no hay problema. Vamos a completar estos otros indicadores que tenemos de la economía ecuatoriana, ¿no? El objetivo, recuerden, es hacer un buen diagnóstico de la economía, tanto desde lo más pequeño y lo más coyuntural hasta lo más grande, para a partir de eso, bueno, pensar qué se puede hacer, ¿no? Si es que se puede hacer algo. Entonces, con eso damos por cerrado este video.